Apreciados hermanos del distrito de Tirúa, que Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso sábado que el Señor nos entrega aquí en la comuna de Tirúa. Quiero invitarles a meditar en la palabra de Dios y para ello vamos a hacerlo comenzando con una oración. Por favor, quiero pedirle que allí donde esté pueda orar conmigo en esta hora. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar a Dios. Señor que estás en los cielos, en este momento te damos gracias porque nos das un día más de vida, pero también nos das un sábado más de vida, Señor, un sábado especial en el cual podemos gozarnos, Señor, en ti y en tu palabra. Queremos en este momento invitarte, Señor, a la Escritura, para que nos ayudes a comprenderla, Señor, para que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que tu Espíritu Santo more en nosotros, Señor, y podamos disfrutar de la Escritura y de lo que tú nos quieres transmitir. Oramos, mi Señor, para que hagas la obra en nosotros de poder servirte, Señor. Hoy los templos están cerrados en todo Chile, Señor, pero la iglesia continúa abierta y la iglesia la hacemos nosotros. Y tú, Señor, continúas obrando por medio de tu iglesia para servir y para ayudar al necesitado. Por eso queremos pedirte, Señor, que abras nuestro corazón y cumpla, Señor, tu propósito en nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo 31 al 40. Yo quiero invitarle a leer allí, por favor. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de beber, de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Decimos amén, ¿cierto? Por la palabra de Dios que hemos leído. El Señor nos entrega preciosas palabras para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo quiero comentarle a ustedes que el ser humano por naturaleza tiene la inclinación a buscar lo suyo, a trabajar y velar por lo suyo propio. En otras palabras, a servirse a sí mismo. La humanidad en su gran mayoría gira alrededor de esta situación, o del egoísmo, podríamos llamarle, o el bienestar propio, ¿sí? Lo podemos ver hoy en la humanidad, en el mundo, con esta situación que está ocurriendo a nivel mundial, que es el acaparamiento de insumos médicos para combatir la pandemia que azota a la humanidad. Pero también ocurre algo parecido en Chile, con la acumulación de los alimentos, ¿sí? Este desbordamiento que hay por conseguir comida, alimento en los diversos comercios. Yo quiero invitarles a la palabra de Dios nuevamente. Mire lo que dice Filipenses, el capítulo 2, en el versículo 21. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, dice allí el apóstol. Cuando miramos hoy a la humanidad y su comportamiento,
mayoritario, podemos ver que la Biblia tiene razón. Ahora, yo quisiera profundizar un poco en esto, invitándoles a conocer una historia basada en hechos reales. Es la historia de un joven, él se llama Patricio. Él, el mayor de 4 hermanos, pertenecía a una familia humilde y de muchas necesidades. Sus padres no contaban con la educación que hoy la gran mayoría de los chilenos tiene acceso. Por ello, desde los 11 años, Patricio debió comenzar a trabajar para ayudar en su hogar. Esto lo hizo en sus comienzos, comercializando diferentes productos en ferias libres y transporte público del Gran Santiago. Patricio, cuando cumplió los 17 años, terminó la educación secundaria con éxito y tenía muchas esperanzas de una educación superior. Pero estas esperanzas se vieron frustradas ante el abandono del hogar del padre de familia. Allí, con 3 hermanos pequeños, de 14, de 11 y de 8, Patricio decide trabajar para ayudar a su madre con lo que es las necesidades del hogar, el arriendo, la mercadería, entre otras cosas. Y esto lo hizo por 9 años aproximadamente, creyendo en su corazón que hacía lo mejor. Ese era lo que él creía, que estaba haciendo lo mejor. Se privó de muchas cosas y lastimosamente Patricio concluye 18 años, ¿cierto? Después de esta situación, concluye en su corazón que este tiempo fue un tiempo perdido. No porque sus familiares sean malos, sino porque la vida y el futuro de sus hermanos y familiares podría haber sido diferente si ellos hubiesen aceptado a Jesús en sus vidas. E incluso Patricio, que muchas veces se resistió al llamado de Jesús, él entiende que si hubiese aceptado a Jesús en su corazón, su vida y su futuro habrían sido diferentes junto a sus familiares. Eso ocurre al mirar hacia atrás, pero esta historia se repite hoy en muchos lugares del mundo, en diferentes partes. Y la conclusión es que sin Dios, nuestra vida es un tiempo perdido. Hoy, al mirar la condición del mundo, nos damos cuenta que por todas las cosas que la humanidad se desvive o se desvivió, si no está Dios en sus corazones, esto es contado como pérdida. Y estas historias se repiten, como bien lo dije delante. Por ello, el servicio a Dios debe ir de la mano de Dios. Nosotros servimos y ayudamos a Dios cuando colaboramos con los necesitados. Nosotros hoy como cristianos, ya sea entregando ayuda física, material o espiritual incluso. Esto es mucho más significativo si lo hacemos con Jesús de la mano. Hoy podemos ayudar con la abundancia que Dios nos da como cristianos, como hijos de Él. Aquí en Tirúa, en esta comuna, es común el cultivo de la extracción también de diferentes alimentos, como por ejemplo la papa, el cochayuyo, el luche, el pescado y muchos otros alimentos que podemos cultivar en casa en una huerta, ¿sí? Hay muchos recursos naturales que pueden ser explotados. Por tanto, es difícil que ante una escasez alimentaria Tirúa pueda verse tan afectada. Ahora,
yo quiero compartir con ustedes una cita del espíritu de profecía. Aquí en el libro de El deseado de todas las gentes, dice lo siguiente con relación a lo que estamos viendo. El egoísmo, dice ella, y la frialdad en la formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo, a menos que practiquemos el sacrificio personal para el bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Eso dice el espíritu de profecía allí, la mensajera del Señor. Ahora, de igual manera, servimos a Dios cuando ayudamos en la iglesia. Por ejemplo, en el momento que Dios nos llama por medio de un instrumento humano o de instrumentos humanos como es una junta de iglesia, cuando Dios nos llama a un cargo de responsabilidad, en este caso puede ser diácono, diaconisa, líder de un departamento o ancianos, esto debiésemos considerarlo como un privilegio del cielo y como algo de vital importancia, ya que la vida, apreciados hermanos y hermanas, de la iglesia se ve afectada, muy afectada por nuestra conducta. En nuestra conducta nosotros podemos llegar a ser negligentes, no solamente con el prójimo, sino también con la iglesia que Dios nos encargó. Yo quisiera invitarles a considerar la manera en la cual podemos servir hoy a la iglesia y de esta manera a Dios. Y quiero compartir con ustedes otra cita de la mensajera del Señor. Dice aquí en el libro Consejos para los Maestros lo siguiente: trabaje cada uno para Dios y para las almas. Manifieste cada uno sabiduría y nunca sea hallado ocioso, aguardando que alguien lo ponga a trabajar. Ese alguien que podría poneros a trabajar está recargado con responsabilidades y se pierde tiempo aguardando directivas. Dios os dará sabiduría para reformaros enseguida, porque todavía os dirige el llamamiento. Hijo, dice allí, ve hoy a trabajar en mi viña. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor encabeza el requerimiento con la cariñosa palabra, hijo o hija en este caso. Cuán tierno, compasivo y sin embargo cuán urgente es el llamamiento. Pero su invitación también es una orden. Queridos hermanos, es importante considerar en este aspecto el servicio a Dios y darle el lugar que corresponde. Dios a nosotros como cristianos nos da la posibilidad de colocarlo a Él como el más importante de nuestras vidas y como el primero. Y también su iglesia y la sociedad son una oportunidad para servir. Nosotros somos llamados a ser siervos, a servir. Somos llamados también a ser una luz en medio de la oscuridad. Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien recordamos en Semana Santa, a quien podemos recordar muerto en una cruz por nosotros. Jesús que
fulguraba pureza y santidad. En el cielo, donde todo es elevado, donde todo es puro y perfecto, donde no había contaminación de pecado, Jesús decide salir de ese lugar de comodidad y de tranquilidad para venir a este mundo infectado por el pecado. No para esconderse en una colina, sino para ser una luz en la oscuridad. Si el Señor nos ha llamado a ser santos y puros, el Señor espera que nuestra pureza pueda ser vista por la sociedad y por su iglesia. Tenemos un amplio campo laboral ayudando a nuestro prójimo. Hoy, especialmente hoy, tal vez evitando el contacto físico, pero podemos ayudar a muchas familias que estén necesitando de un saco de papa, que estén necesitando de aceite, de harina, elementos que lastimosamente no se pueden comprar porque los negocios están cerrados, elementos que quizás más adelante también puedan escasear. Hoy nosotros, con la abundancia que Dios nos da, o también con la medida justa que Él nos da, podemos compartir. Ahora, lo podemos hacer también en la iglesia. Cuando Jesús, nuestro Señor, nos permita reunirnos nuevamente, el Señor espera que podamos colocar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades a su servicio, no sirviendo a una persona porque me trata bien o porque me trata mal, no sirviendo a una persona por interés, o no sirviendo al hombre porque es hombre, sino porque cuando servimos en la iglesia, servimos a Dios. Y este cargo y estas responsabilidades a las cuales Dios nos llama debiesen ser de las más importantes en nuestra vida. Que Dios nos ayude entonces a colocar a Dios, a sus negocios, como lo más importante, pero también a nuestro prójimo para poder ir en su socorro. Jesús nos dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así dice Jesús. Yo quisiera finalizar haciendo un llamado a tu corazón, a tu mente. Desea servir a Dios, ayudando al prójimo y a tu iglesia a partir de hoy en adelante, colocando tus dones, tus talentos, tus capacidades y recursos al servicio de Dios y su misión. Si es así, yo quiero invitarte para hacer una oración y que Dios te pueda ayudar para cumplir el propósito que Él tiene en su vida. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque al abrir tu palabra, tú nos muestras, Señor, tu voluntad. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy, aún estando en cuarentena. Podemos ayudar a muchas personas, Señor, que quizás por su avanzada edad no tienen la velocidad que tiene una persona joven para traer sus recursos al hogar. Queremos pedirte, mi Señor, que podamos servir a los necesitados, que podamos servir, Señor, a las personas que quizás por la enfermedad o por la edad no pueden desplazarse. Queremos pedirte que nos ayudes también para servir, Señor, a las personas que están necesitando una mano y una ayuda. Tú, Señor, nos dices que si lo hacemos a nuestro prójimo, a ti te lo hacemos, Señor Jesús. Por tanto, ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a servirte también en la iglesia, cuando nos permitas abrirla y reunirnos nuevamente. Ayúdanos, Señor,
para valorar el cargo al cual nos has llamado como líderes. Ayúdanos, Señor, para darle la importancia de vida. Porque, Señor, tú y tus negocios son y deben ser los más importantes en nuestra vida. Oramos para que así sea y oramos para que grabes, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.